Eso vendrá entonces siendo los estados de consistencia. El primer límite que vamos a trabajar y que, digamos, es el punto de partida para la clasificación del suelo, vendrá siendo el límite líquido, el LL. Recuerde que también lo puede conocer con el nombre de WL o humedad líquida. Este límite líquido se encuentra estandarizado a través de un procedimiento que utiliza un aparato o una cazuela que fue diseñado por Casagrande sobre la tercera década del siglo XX. Casagrande, recuerde, era el pupilo más avanzado, por así decirlo, de Terzaghi. Este aparato, como usted lo está viendo en pantalla sobre la izquierda y que está conformado por una cazuela, una copita de bronce, es conocido hoy por hoy como la cazuela de Casagrande y es lo que nos permite a nosotros que dar una medida del límite líquido como tal. En otras, digamos, en otros laboratorios o incluso, por ejemplo, para ciertos tipos de suelo, usted podrá no necesariamente utilizar la cazuela, sino irse con otro equipo que es conocido como el penetrómetro de cono. Por ejemplo, este penetrómetro funciona bastante bien cuando se trata de suelos arenosos pero que tienen partículas finas. El penetrómetro ignoro que se encuentre estandarizado, pero por ejemplo si usted va a Brasil hay normativa estandarizada para el penetrómetro, para lo que ellos denominan o muy útil para una clasificación que ellos tienen, que es la clasificación MST. En la Universidad Nacional, en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, usted puede encontrar el penetrómetro y puede entonces también tener una idea del límite líquido. Esta vez no con el procedimiento de Casagrande, sino a través de cuánto penetra esta masita o esta puntica sobre el suelo como tal. Se establece una correlación. Independiente del ensayo que usted esté usando o del procedimiento que usted esté usando, hay que ver el límite líquido como que, o el ensayo como que, como una forma de ensayo de corte dinámico. Y usted dirá, bueno, ¿por qué? ¿O a qué se refiere eso? Se refiere sencillamente a la definición cualitativa. Porque lo que se busca desde la determinación del estado líquido o desde el límite líquido, perdón, es llevar el suelo a su punto más bajo de resistencia al corte. Entonces, en ese sentido, la idea que tuvo Casagrande y que eventualmente fue replicada con el penetrómetro, que ese no es de Casagrande, es tratar de ensayar el suelo en una situación de corte. Porque se sabe que en esa situación de corte, el suelo tiene la más baja resistencia y generalmente el suelo tiene la más baja resistencia cuando se encuentra en el estado líquido. Entonces esa, digamos que fue la premisa de lo que vino siendo el desarrollo de los procedimientos y el desarrollo de la cazuela. Y aquí entra a jugar otro aspecto importante y otro aspecto de alguna manera histórico en lo que fue la definición del límite líquido de acuerdo al procedimiento establecido por Casagrande y que está aquí establecido en pantalla, en donde se indica lo siguiente, que el límite líquido, mírelo acá, es el contenido de agua o el contenido de humedad al cual más bien una muestra de suelo que se encuentra separada en dos mitades y que está sobre la cazuela fluye para unirse una longitud de 0.5 pulgadas, es decir, 13 milímetros, bajo la acción de impacto de 25 golpes. Mire que eso de alguna manera parece muy extraño o parece algo como oscuro. Hay como cierto oscurantismo. Pero esto en principio tiene una noción histórica de lo que vino siendo el ensayo. Verlo o
Mirar la descripción puede ser difícil de entender a la luz del por qué. Siempre es más fácil verlo o experimentarlo. Así que miremoslo acá. Lo que va a ocurrir en el laboratorio. Lo que usted va a hacer en el laboratorio. En lo que viene siendo la determinación del límite líquido. Entonces mire cómo tenemos un suelo que está en un estado interesante. Mire que se puede evidenciar cómo el suelo se deja moldear, se deja colocar sobre la cazuela. Hay un contenido de humedad importante que no sabemos cuál es, no sabemos realmente cuál es ese contenido de agua, ese contenido de humedad, pero estamos buscando poder corroborar los aspectos que menciona Casagrande en la definición del límite líquido para al final poder entonces tomar esa medida y poder determinar ese LL. Entonces el comienzo viene siendo eso, que usted lleve el suelo a un cierto contenido de humedad que usted ignora y lo coloque sobre la cazuela y que lo esparza con una espátula sobre la cazuela. Mire eso como se ve bonito. Parece Nutella o parece crema de chocorramo, ¿sí? No debería ser publicidad, pronto me cae una demanda. Entonces mire cómo una vez esparcido el material con un ranurador hacemos sencillamente una separación del suelo y es en ese punto donde empezamos a ¿qué? A activar la cazuela y hacer un conteo del número de golpes. Mire el contador de la derecha y mire cómo, o nótese cómo, hemos alcanzado 26 golpes y aquí con ayuda de la laboratorista, en este caso es Danari, podemos notar o evidenciar a través de este calibrador que se han unido esas dos ranuras, un valor de 13 milímetros. Por lo tanto, si esto ha ocurrido o si esto ha acontecido, que estas ranuras se encuentran unidas 13 milímetros, entonces usted está seguro de que ha alcanzado el límite líquido. Y cuando tiene ese material listo, lo que hace es que es hacer una medida de la humedad, llevarla al horno, tomar los pesos y poder determinar la humedad asociada a este punto, que no es más que el límite líquido. O en otras palabras, medir ¿qué? La humedad líquida, como aparecía reseñado acá en esta parte. El límite líquido es la humedad líquida. Eso viene siendo el LL. O ese es el procedimiento estandarizado por Casagrande y que usted va a realizar en el laboratorio. ¿Qué aconteció con el tiempo? Casagrande se dio cuenta de que llegar a los 25 golpes podía ser difícil, que no era algo tan sencillo y que de alguna manera esa no iba a ser siempre la norma o el patrón, porque es que a la larga lo que hace Casagrande para determinar su cazuela es sencillamente hacer una validación de otra medida que él había hecho previamente. Porque básicamente la conclusión de Casagrande fue que él dijo: yo estoy seguro de que cuando el suelo alcanza la resistencia no drenada, que es una resistencia que vamos a ver en el caso del tema de esfuerzo cortante o de resistencia al corte, cuando el suelo alcanza la resistencia no drenada, es ahí donde alcanza el valor del límite líquido. Entonces básicamente Casagrande se encontraba en la zona de Boston. Ya no me acuerdo si Casagrande era de MIT o de Harvard, en alguna de esas dos, pero Casagrande desarrolla sus procedimientos basados en las propiedades de la arcilla azul de Boston y de esas arcillas altamente plásticas. De ahí que a priori Casagrande sea capaz de ¿qué? De establecer que la resistencia al corte no drenada de esa arcilla viene siendo del orden de 2.5 kilopascales. Él ya conocía esa medida, por lo que la respuesta, o más bien el procedimiento a estandarizar,
responde a qué? A que él desarrolló una cazuela o desarrolló un instrumento que le permitiera impartir una cantidad de golpes y que cada golpe se asemejara a un esfuerzo que pudiera conllevar a esa resistencia no drenada. Por eso cuando hablamos de 0.5 golpes significa que cada golpe de la cazuela equivaldrá a 0.1 kilopascales. De manera tal que cuando multiplicamos 25 golpes por 0.1 kilopascales, pues eso sume finalmente la resistencia no drenada del suelo. Y esa resistencia no drenada pues venía siendo el límite líquido. Estudios subsecuentes que mostraron que la resistencia no drenada del suelo pues no es siempre 2,5 kilopascales. Porque ahí entran a jugar otros aspectos importantes. Entonces, desde el punto de vista de la validación de lo que viene siendo el límite líquido, usted puede oscilar, o al menos los estudios de Roth and Wood demostraron que la resistencia no drenada podría variar entre 1,7 kilopascales y 2 kilopascales. Es decir, usted iba a necesitar menos golpes en la cazuela para alcanzar el límite líquido. Entonces eso a la larga ofreció una dificultad, por lo que Casagrande sugirió tomar distintas humedades y hacer el desarrollo de lo que él denominó la curva de flujo, que no es más que una curva de regresión para el límite líquido, y que terminó por estandarizar el proceso, tal y como aparece, por ejemplo, en normativa. Es decir, usted lo que puede hacer a lo largo del ensayo no es necesariamente pegarle de entrada o de primerazo a los 25 golpes. Eso realmente termina siendo la excepción más que la regla. Pero lo que puede hacer es que sencillamente tener distintos golpes, tomar distintos valores de humedades y en función de esos golpes que pueden estar por detrás de 25 y por delante de 25, plantear una recta de regresión. Y cuando tiene esa recta de regresión, sencillamente con la ecuación o buscando el intercepto para 25 golpes, leer el valor de la humedad, tal y como aparece acá. Y eso hoy por hoy viene siendo el procedimiento para determinar el límite líquido. Que eso sugiere en norma, por ejemplo en norma INVIAS, en NTC, en norma técnica colombiana o incluso en la ACTM, que el número de golpes se encuentra entre 6 y 35. Usted puede tener que el límite inferior habla incluso de 10, 12 golpes. Pero si usted es capaz entonces de tomar varias medidas de humedad y luego eventualmente generar una curva de regresión, podrá entonces conocer el límite líquido del material. Y podrá determinar lo que necesita o hacer la medida que requiere. Esto es un aspecto histórico que quizás pues, no se explica muy bien dentro de los libros, pero a la larga viene siendo eso y la justificación para la curva de regresión o para la curva de flujo.